Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nueva jornada de las clases del día de hoy, miércoles 8 de julio de 2020. Vamos hoy a compartirles información que será de gran utilidad para ustedes dentro de su formación y preparación académica. Bien. Vamos a empezar entonces. Hoy día vamos a hablar sobre los enunciados referidos, que tiene que ver bastante con la cita bibliográfica, es decir, es importante tener que establecer la fuente de consulta de lo que yo estoy utilizando en mis trabajos. Eso es más o menos como cuando si tú estás trabajando en una oficina y te preguntan, ¿quién lo hizo? Yo. Seguro que lo hiciste vos, porque te pueden allí evidenciar ciertas situaciones de que al final no es de tu autoría. Bien. ¿Qué son los enunciados referidos? Los enunciados referidos, pues, no es más que un discurso, pero este discurso tiene algo especial. Es de tipo académico y de tipo científico. Yo lo traduciría, es un enunciado, un discurso profesional. Es un discurso de una persona con un nivel académico más alto. Dice que tiene una marca, está una situación fuertemente establecido a través de la referencia del discurso de otro. Bien, pongo un ejemplo. A muchos de nosotros nos han dicho en algún momento, en una fiesta, en una quinceañera, en un cumpleaños, o en la reunión de la casa, a ver, date unas palabras, por favor, por el fin de año, unas palabras por el cumpleaños de papá, etcétera, ¿no? Entonces, a veces decimos, o casi siempre, no estoy preparado, o si no, simplemente salen unas expresiones espontáneas, ¿no? O alguien dice, pero me hubieses avisado con tiempo para haber preparado. ¿Sí? Generalmente en esa preparación hay una combinación de lo que yo pienso, de lo que yo creo, más lo que de pronto puedo ver en el internet, o de lo que dijo algún otro autor. Es decir, generalmente se trae un discurso con palabras repetidas, con palabras de que alguien más lo dijo. Ustedes han de haber visto en las redes sociales cuántos cantautores, cuántos artistas tienen problemas legales por plagios, ya sea de la letra, ya sea del ritmo, de la música, entre otras cosas. Entonces, un enunciado referido es un discurso que yo estoy tomando de lo que dijo en algún instante otra persona. Pero ese referido enunciado o ese enunciado referido es de tipo académico científico. Generalmente el enunciado referido es característico, es decir, permite exponerme y al mismo tiempo explica, es decir, presento una explicación. Siempre se debe dar una imagen, o se intenta, o se elimina marcas objetivas o subjetivas. Es decir, a veces decimos, no, esto es mío. Intentamos quedar bien, o simplemente no es mío, o alguien te reafirma, eso no es tuyo. Entonces, miren la importancia de la exposición, de la explicación. Adicionalmente a esto, otro de los rasgos que caracteriza al enunciado referido o al discurso referido, primero es que divide lo que establece con la voz del enunciador, es decir, de qué menciona, qué dice. Y otras veces, o otras voces que pueden ser traídas al texto, es decir, hago adaptaciones, en cambio de lo que está en el texto, ahora le adapto situaciones propias para, como dice aquí, darle otro rasgo, otra apariencia. Entonces, la finalidad de esto es complementar, aclarar o profundizar. Muchas veces se hace el ejercicio del teléfono dañado. ¿Qué significa el ejercicio del teléfono dañado? Hay algunas personas, alguien del extremo le dice a alguien en el oído,
y así sucesivamente se va recorriendo hasta llegar al último y le preguntan al último que qué dijo, y vamos a darnos cuenta que llega distorsionado o llega mucho mejor el rasgo característico de ese mensaje o de ese enunciado referido. Adicionalmente, el enunciado referido permite lo siguiente. Primero, delega la responsabilidad enunciativa, es decir, el responsable es de la persona que va a hacer el enunciado, es el responsable que va a hacer el discurso. En este sentido hay que tomar distancias y tratar de no hacerse cargo de la responsabilidad del mismo. Por lo tanto, el enunciador puede incorporar otras voces a través de ¿qué? A través de citas textuales, ya sean directas o referencias con un estilo indirecto. Es preferible hacerlo. Generalmente se hacen combinaciones de varios autores y de los que uno piensa. En cuanto al estilo directo, ya eso lo habíamos visto, no es más que una cita textual de las palabras copia y pega de otro autor, ya sea del medio impreso, ya sea del medio escrito, entre otras cosas. Para esto es importante darle fidelidad, ¿sí? ¿Qué significa fidelidad? Es decir, que sea fiel, que sea transparente y reconociendo lo que alguien más lo dijo anteriormente. Para eso se utiliza una cita textual entre comillas. Textual entre comillas significa que estoy tomando la foto, copiando y pegando íntegramente. La cita puede ser breve, hasta de 40 palabras. Si la cita es breve, hasta de 40 palabras, entonces se lo debe citar de acuerdo a la norma APA. Entonces, no sé si es con ustedes o con el primer curso, donde se aparecen errores, de cómo enunciar. Yo creo que es como ustedes. Lo vamos a ver adelante, está muy interesante, está muy bonito, donde vamos a darnos cuenta de algunas cosas importantes sobre lo que la gente diría, pero a mí no me interesa estar aprendiendo estas cosas. Ya me enseñaron a leer y escribir en primer grado, segundo grado. Ya ahorita lo que necesito es aprender la parte técnica. Está bien, pero yo les pregunto, ¿de qué les vale que ustedes sean buenos profesionales si no saben redactar un oficio? Si no saben presentar una proforma, imagínense. Yo me he encontrado con proformas de profesionales, para empezar, desprolijas. ¿Qué significa desprolijas? Feas, desconfiguradas, no tiene un concepto adecuado, no tiene una estructura adecuada, lo presentan sin fecha, sin firma de responsabilidad, no son descriptivos, no aclaran bien los detalles de en qué consiste el trabajo, ni cuánto van a cobrar, peor aún, cuál es la garantía que va a dar. Es importante irse actualizando la norma APA, ya estamos en la 7ª edición, ustedes la tienen en la biblioteca, tienen la 6ª y 7ª edición. Caso contrario, pues la pueden encontrar también en el internet. Por ejemplo, aquí tenemos dos referencias referidas de diferentes formas. Una de las formas es indicar el apellido del autor, año y la página. ¿Sí? Año y la página. Dice Sabino, 1966, página 2, como va entre comillas, es una cita textual que he copiado tal como está allí. Define el artículo científico como un trabajo relativamente breve, punto suspensivo, significa que iba más texto, que se destina a la publicación en revistas especializadas. O podríamos ponerlo que un artículo científico puede ser definido como, comillas, lo mismo que está arriba, un trabajo relativamente breve que se destina a la publicación de revistas especializadas. Entre paréntesis, Sabino, año y página. Miren la diferencia. La primera, si es que lo inicio desde el arranque, el apellido fuera del paréntesis, y la segunda, al final y todo entre paréntesis. Estos son normas APA, cualquiera de las dos puedo utilizar. El estilo directo, en cambio, dice que es un procedimiento, se lo integra de forma textual, pero ha parafraseado. Es decir, reformulo o trato con mis propias palabras poner lo que el autor indica. Es decir, se lo diferencia con el estilo indirecto de tal manera que
los discursos directos en las distintas fuentes citadas mantienen su autonomía y presentan sus propias marcas o índices, es decir, le da un toque de valor agregado. En el estilo indirecto, en cambio, reduce todo a su óptica, subordina a la fuente citada y se manifiesta como una interpretación del discurso. Por lo tanto, el estilo directo es un discurso citante y además es un discurso citado, citante y citado, de las dos formas puede ser. Bien, si hay alguna duda, por favor, puede preguntarla a través del chat. Tenemos ahora las marcas lingüísticas, marcas. Bien, vamos analizando primero las palabras. Marca de un producto. Puede ser referido a una marca de un producto. Sí, puede ser referida, decía, a una marca de un producto. Puede ser referida a la marca de que me corté y me quedó una cicatriz. ¿Sí? O puede ser algo espiritual, es decir, que falleció un ser querido y tiene marcado ese dolor dentro de su ser. Entonces, por ahí vamos viendo. Entonces, a nivel lingüístico estamos hablando de la lengua, es decir, de lo que yo puedo expresar, escrito, con mensajes o verbal, por poner ciertas cosas. Por ejemplo, estaba viendo unos reportajes hace pocos días sobre Argentina. Y los argentinos son el único país en el mundo donde casi el 70%, donde aproximadamente el 70% de sus expresiones de comunicación son expresivas a través del cuerpo, con las manos, con la boca, con los gestos. Son únicos, normalmente está entre el 30 y el 40% en todo el mundo. Y los argentinos lo hacen entre un 70 y 80%. Bien, dice que para estilos directos o indirectos, los enunciados referidos se introducen a través de verbos, ¿sí? Verbos introductores. Decir, afirmar, sostener. Es decir, su forma de uso es importante. Cada uno ofrece un matiz de significado diferente. La elección del verbo refuerza la idea. Siempre es importante cuando se está realizando trabajos, escritos, informes, oficios, un verbo. Bien. Adicionalmente, de acuerdo con lo siguiente, al decir de, según, tal como, sostiene, tal como afirma, en la misma línea que, en palabras de, es decir, solo se la debe utilizar en discurso directo. Hay otros giros utilizados para introducir la voz de otro. Entre ellas tenemos otras expresiones. Además, indican distancia tales como se dice, según, parece, al parecer, probablemente. Los verbos introductores de expresiones dicen, para introducir enunciados referidos pueden colocarse antes, después o en medio de las palabras citadas. Es decir, yo diría que esas marcas que estamos hablando aquí son una especie de conectores, son una especie de nexos, de enlaces. Bien, entonces, esas son las marcas. En cuanto al manejo de citas, ¿qué tenemos? Bien, esto es importante porque hay que hacerlo de una manera adecuada y eficiente. Para eso se requiere práctica y sensibilidad. Bien, voy viendo a la mano el que me dice Norma Japa y voy practicando. Alguien me corrige y sigo mejorando hasta que se aprende. Ya le dije, esto es aprender haciendo. Dice que cuando las citas son escasas puede dificultar para comprobar los expuestos. Es decir, muchas veces tienen 3 páginas de texto y apenas una cita. Me da la idea casi sospechosa de que están plagiando. No es posible que todo ese documento lo estén citando de un solo autor. Tampoco es recomendable que el 100% del texto sea del mismo autor. Generalmente las citas demasiado detalladas también pueden demorar innecesariamente la lectura y se genera un tamaño innecesario del documento del trabajo. Como verán, no es recomendable ni pocas citas, ni es recomendable demasiadas citas.
Pues esto me da la idea de que se está haciendo una reproducción fiel del enunciado original, es decir, copia y pega. Esto crea un efecto de veracidad. Además, da un efecto de credibilidad y agiliza la lectura del texto, donde todas las citas tienen que referenciarse y de eso me evita incurrir en el plagio. Por lo tanto, el uso del estilo directo y de la cita textual me permite mejorar el manejo de las citas y que debo equilibrar ni que sean muy pocas ni que sean demasiado detalladas. En cuanto a las citas extensivas, pues generalmente, como lo dice allí, no se preocupen, esto no sucedió a todos, no sucede a todos. A mí también me pasó. Empezamos a poner citas excesivas y generalmente somos los novatos, es decir, los que recién empezamos a trabajar en investigación, a trabajar dentro del mundo profesional, pero poco a poco eso se va corrigiendo a medida que lo vayamos practicando. Se tiende a citar excesivamente para demostrar su dominio del tema, es decir, queremos quedar bien, pero lamentablemente, en cuanto al exceso de citas, estamos reflejando de que, perdón, no es así. Comúnmente, ¿dónde se encuentra ese tipo de fallos? En las monografías o ciertas tesis. En este tipo de obras se acostumbra a citar sin restricciones, es decir, viva la patria. El artículo científico debe ser conciso para ahorrar tiempo al lector y producir un texto más claro. Claro, está que aquí ya se depura porque hay más restricciones, hay más normativas, hay más control. Dice que cuando se utilizan varias citas, se usan las más recientes y las más importantes, es decir, las más actuales, las más actuales. No citar información en revistas locales o de escasa circulación si la información ya se lo publicó en una revista internacional, es decir, prevalece lo internacional sobre lo nacional. No respaldes lo que toda la audiencia conoce, es decir, si ya es Vox Populi, si es popular lo que se conoce, entonces se recomienda no hacerlo. Se recomienda no hacerlo. Bien, entonces, eso es lo que tenemos sobre la cita bibliográfica con sus enunciados referidos. Bien, vamos ahora a compartirles, sí, vamos ahora a compartirles lo siguiente. Ya te respondo, Alexis. ¿Me das un segundo, por favor? Bien, vamos a ver lo que nos dice Alexis. Dice, bien, buena pregunta. No hay normas. No hay norma que te diga en el trabajo de 15 páginas, que eso sí, la extensión sí te la estima, en la extensión del documento. Entonces, te indica que no hay norma de cuántas citas pongas, ¿sí? Pero si estamos hablando, por ejemplo, en un artículo, en un documento de 15 páginas, tú puedes poner normalmente de 10 a 20 citas, ¿sí? Es decir, que la situación de tener que poner más o menos citas implica que refleja una buena imagen del autor. Implica que refleja, adicionalmente a eso, que tu trabajo está bien concebido, ¿sí? Pero tampoco se pretende que en el trabajo académico tú pongas unas o dos citas, en cambio, la calidad baja, ¿sí? Sí, Mercedes, sí aplica seguir una estructura, porque imagínate, se me ocurre, te dicen que des un discurso de bienvenida. Tú no puedes empezar diciendo que, es decir, el cierre, tú en un discurso de bienvenida es un saludo, agradece la audiencia, da la bienvenida y concluye indicando que está a disposición
el evento y que esperas que disfruten. Entonces, sí hay una estructura, es decir, hay una entrada, hay un cuerpo intermedio y hay un cierre. Entonces, todo, ya sea hablado, verbal o escrito, o a través de un video, debe tener una secuencia lógica, es decir, debe ser como un algoritmo. Lo que debe ir primero, lo que debe ir segundo y lo que debe ir después. Es como, por ejemplo, en un documento en general. ¿Qué tenemos generalmente? Veamos nomás, facilito. Una revista. ¿Qué tenemos en una revista? Tenemos una carátula, ¿verdad? Luego tenemos las páginas intermedias y finaliza casi siempre con anexos. Finaliza casi siempre con anexos. ¿Sí? Entonces, si tiene una estructura. Bien. Por ejemplo, voy a tomar ahorita el caso de lo que tenemos de la lámina. ¿Cómo tenemos estructurada la lámina? Tengo una lámina, la que tengo ahorita presentada, una lámina de carátula y finalizamos con una lámina de cierre. Voy a pasar rapidito. ¿Sí? Una lámina de cierre como de gracias por su atención, ¿verdad? Gracias por su atención. Entonces, así mismo. Y tengo yo las explicaciones de una manera tal que tengo una secuencia que me dé un orden. Es decir, la estructura me da orden, la estructura me disciplina, la estructura refleja la calidad de lo que tú presentas. Refleja la calidad de lo que tú presentas. Voy a poner un ejemplo absurdo. Cuando vas a comer un almuerzo, normalmente, ¿qué te sirve primero? Te sirve la sopa, ¿verdad? Te sirve la sopa, viene el segundo, viene el tercero, que es el jugo. A veces te dicen 4 tiempos. La comida es de 4 tiempos. Primer tiempo, la sopa, el almuerzo. El segundo tiempo, el segundo. El tercer tiempo, el jugo. Y el cuarto tiempo, un postre. Entonces, es importante la estructura. Bien. Veamos ahora sobre la cita documental. Bien. La cita documental, en efecto, es tan importante, la norma JAPA es tanto, pero a medida que tú vas practicando, se te facilita. Existen varios sistemas, los más usados son autor y año, ya vimos, y el de cita por número. Bien, el de autor y año normalmente lo utiliza la norma JAPA y el de cita por número lo realiza la norma IEEE, que para ustedes como ingenieros en sistemas es una de las instituciones donde también suelen poner su socialización de los resultados de publicaciones. Para el autor y año, dice, el apellido del autor y el año de edición y el número de página cuando se cita. Se sabrá que al final del documento encontrará la referencia. Es decir, usted pone autor y año y al final del documento en la bibliografía tiene completos los datos. Cita por números, en cambio, le aparece un número entre corchetes cuadrados, paréntesis cuadrados, ¿sí? Solamente el número. Te aparece el número 1, 2, 3, 4, etc. No importa allí el autor en cuanto a orden alfabético. Puede hacerlo en orden de aparición o simplemente al azar. ¿Sí? Por ejemplo, dice Basurto, te aparece con el número 1, o dice Zambrano, te aparece con el número 1, luego Basurto con el número 2 y así sucesivamente. No importa el orden alfabético. Generalmente esto depende de las revistas. Depende de la revista, depende de la institución. Bien. Veamos ejemplos. Miren, ¿ves? Autor, año, página. Autor fuera del paréntesis, cuando tenemos al inicio, año, página. Sostiene y pongo entre paréntesis. Tenemos entre comillas, cuando es entre comillas, significa copia y pega. Cita textual, entre comillas, copia y pega, cita textual. Cuando se cita por número, por ejemplo, tenemos nosotros aquí el número. Miren, tengo el número 2 y tengo el número 3. Lo que yo tengo acá, fuera del número, es la bibliografía. Es decir, suponiendo, aquí hubiese sido el número 2 y el resto. Que significa, suponiendo que el autor es Bota del año 2002. ¿Sí? Suponiendo aquí, en vez de Bota y el año, yo hubiese puesto 3. Voy a la bibliografía, verifico quién es el 3. Ah, es este autor. Entonces, ahí tenemos las dos referencias por año y cita autor. Bien.
Y finalmente, yo tengo algo importante aquí. Digo algo importante porque tengo las referencias, en este caso, de las normas para las referencias bibliográficas. Bien, vamos nosotros, es importante que conozcan al menos de nombres, ¿sí? Pero las que más utilizamos es la APA y la IEEE, ¿sí? Las APA y la IEEE. Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy, estimados alumnos. No quiero cansarlos más, vamos bien con la planificación. Vamos a dejarlos liberar inmediatamente para que ustedes inmediatamente puedan empezar a terminar sus trabajos, que tienen Dios mediante que entregar 3 en el transcurso de las siguientes semanas. ¿Sí? En el transcurso de las siguientes semanas. Bien, a ver si activamos la cámara un momentito, los que puedan, para poder hacer las capturas de pantalla. Bien. Bien. Nos avisas, por favor. A ver, esperemos a ver si se conectan, si la prenden otros más. Ya. Ya, bueno. Ahí voy a hacer la primera captura. Ya, la segunda. Ya. Bien. Gracias, estimados alumnos, que tengan un lindo día y por favor no se descuiden, aprovechen el tiempo. Estamos no solo con mi asignatura, me imagino que varias o la mayoría de asignaturas tienen tareas pendientes, por favor. Les recomiendo lo siguiente, miren, no se confíen, ¿no? Es verdad que la mayoría no vamos a tomar examen, sino que, bueno, en mi caso va a haber las presentaciones de diapositivas, pero ya tengo un problema en octavo A, donde el día de ayer recién un estudiante me dice que los compañeros se han retirado, o sea, eran 4 en el grupo, se retiraron 3 y quedó él solo, que está pidiendo que lo cambien a otro grupo. Entonces, lamentablemente le dije, no te puedo cambiar a otro grupo. ¿Cómo me vas a decir ya casi al final, cuando los otros grupos ya tienen sus trabajos avanzados? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tendrás que hacer solo el trabajo. Es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si has tenido un plazo de algunas semanas para hacer el trabajo. Entonces, ya ese estudiante, según lo que veo, ya no va a tener buena nota. No va a tener buena nota porque veo que no ha realizado nada. Sí, veo que no ha realizado nada. Entonces, por favor, no se confíen. Cuando las cosas son demasiado fáciles, hay una confianza excesiva y tiende a ser peligroso. Bien, que tengan un lindo día y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao.